Madrugadas sin razón aparente. No importa cuánto sueño hayas tenido antes. Es común encontrar que te despiertas justo a esa hora. Y lo curioso es que a menudo resulta complicado volver a dormir. Estás despierto sin saber el motivo. Y te digo, por una razón específica. En este contenido exploraremos 10 verdades espirituales que debes conocer si despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada. Además, te daremos consejos sobre cómo aprovechar este tiempo de la mejor manera. Podrías convertir este momento especial en una oportunidad para transformar tu vida. Que Dios te bendiga por apoyarnos. Despertarse durante la noche, sin una razón aparente, tiene significados cruciales en el ámbito espiritual. Durante la noche suceden muchas cosas en el mundo invisible. Esta franja horaria entre las 3 y las 5 de la madrugada es particularmente significativa en términos bíblicos, conocida tradicionalmente como la cuarta vigilia. Es un momento en que las barreras entre lo natural y lo sobrenatural parecen adelgazarse, permitiendo una comunicación más directa con lo divino. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de encuentros divinos que ocurrieron durante estas horas tempranas. Jesús mismo oraba durante estas horas, como nos recuerda Marcos 1 versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Grandes figuras bíblicas como Abraham, Jacob, Moisés y David experimentaron revelaciones significativas durante estas horas de quietud. Sin especificar quién está obrando o qué hacer si te despiertas inesperadamente en medio de la noche, aquí tienes 10 verdades espirituales importantes que debes conocer. 1. El llamado divino. Es muy probable que te despiertes a esta hora porque Dios desea hablarte directamente. Durante el día, las actividades cotidianas y nuestras preocupaciones pueden dificultar que escuchemos a Dios con claridad. Sin embargo, al dormir, nuestro cuerpo descansa y nuestro espíritu se vuelve más receptivo. En ese estado, es más fácil recibir mensajes divinos. Las Escrituras nos recuerdan en 1 de Samuel, capítulo 3, cómo Dios llamó al joven Samuel en la noche. Al principio, Samuel confundió la voz de Dios con la del sacerdote Elí. Después de 3 llamados, finalmente reconoció que era Dios quien lo buscaba con un mensaje crucial. Similar a Samuel, quizás hayas estado despertando repetidamente sin entender que podría ser un llamado divino. Es posible que te despiertes tras un sueño vívido que no puedes ignorar, y las imágenes permanecen claras en tu mente mientras te mantienes despierto. En estos momentos, el Señor puede expandir el significado de ese sueño. Sin embargo, muchas personas no son conscientes de esto y se distraen con música o dispositivos electrónicos, lo que termina apagando el mensaje que Dios quería transmitirles. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa la noche para comunicarse. Pensemos en José, quien recibió instrucciones cruciales a través de sueños nocturnos para proteger al niño Jesús. O en Jacob, quien tuvo su visión de la escalera al cielo durante la noche. Estos no eran momentos casuales, sino encuentros divinos cuidadosamente orquestados. La próxima vez que te despiertes a esta hora, recuerda que podría ser porque Dios busca tu atención. La tranquilidad de la noche y la paz de tu espíritu hacen de este momento un espacio ideal para que Dios te revele misterios y secretos importantes. No desperdicies esta oportunidad pensando que simplemente sufres de insomnio. El pastor Billy Graham frecuentemente hablaba de cómo sus momentos más claros de dirección divina llegaban durante las primeras horas de la mañana, cuando el mundo estaba en silencio y su mente libre de distracciones. En su autobiografía, Graham relata cómo algunas de sus decisiones ministeriales más cruciales fueron resultado de estas horas tempranas con Dios.
Cada gran avivamiento en la historia ha estado precedido por personas que entendieron el valor de estas horas y respondieron al llamado de levantarse y encontrarse con Dios en la quietud. No es coincidencia que te estés despertando a esta hora específica. Es un privilegio ser llamado por nombre, como lo fue para Samuel. Este llamado puede ser para un propósito específico en tu vida, una dirección que necesitas tomar, o simplemente para profundizar tu relación con el Creador. Sea cual sea el motivo, es una invitación que no deberías ignorar. 2. El tiempo de preparación espiritual. Quizás hayas compartido con otros tu preocupación por despertarte frecuentemente entre las 3 y las 5 de la madrugada. Tal vez encuentren extraño lo que te sucede, ya que ellos duermen profundamente hasta que suena la alarma por la mañana. Lo cierto es que esta experiencia podría ser una señal de que estás siendo preparado espiritualmente para algo significativo. La Biblia nos enseña en la parábola de las 10 vírgenes la importancia de estar preparados. 5 fueron prudentes y mantuvieron sus lámparas llenas de aceite, preparadas para la llegada del esposo, mientras las otras 5 fueron descuidadas. Esta preparación no ocurre automáticamente, requiere intencionalidad y disciplina. Durante estas horas tempranas, tu espíritu está más receptivo para recibir instrucciones y fortalecimiento divino. Es como un entrenamiento espiritual que te prepara para los desafíos que enfrentarás durante el día. Así como un atleta se levanta temprano para entrenar su cuerpo, el creyente puede ser despertado para entrenar su espíritu. El libro de Proverbios 20, versículo 24, nos dice: De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? Durante estas horas, Dios puede grabar en tu mente los planos de tu misión, mostrándote lo que necesitas hacer para avanzar hacia tu destino. Este es también el momento en el que puedes experimentar encuentros espirituales que fortalecerán tu fe y te prepararán para asumir el llamado que Dios tiene para ti. Considera la vida de Moisés, quien pasó 40 días en el monte recibiendo instrucciones detalladas para el tabernáculo. O de Pablo, quien después de su conversión pasó tiempo en Arabia siendo instruido directamente por el Señor. Estas no fueron experiencias casuales, sino tiempos de preparación intensiva para el ministerio que les esperaba. Te darás cuenta de que durante estas horas obtienes la mayoría de tus ideas más brillantes. Es en este momento cuando escribes tus mejores reflexiones, concibes planes innovadores para tu vida o tu servicio, o ves con claridad cómo resolver situaciones complicadas. Todas esas ideas que te mueven hacia adelante no son simples frutos de tu imaginación, sino mensajes directos para orientarte hacia tu misión. Billy Graham mismo mencionó en numerosas ocasiones cómo muchos de sus sermones más impactantes tomaron forma durante las horas tempranas de la mañana. Su práctica regular de levantarse antes del amanecer para estudiar la palabra y orar fue fundamental para su ministerio, que cambió millones de vidas. Aunque aún no comprendas completamente cuál es tu propósito, o no hayas comenzado a realizar aquello que has sido llamado a hacer, notarás que te despiertas en este horario con una urgencia inexplicable de actuar. Quizás pienses en lo que harías si fueras llamado a un ministerio específico, o si tuvieras un don especial que compartir con otros. En esos momentos podrías pensar que solo se trata de pensamientos aleatorios provocados por el insomnio. Sin embargo, estos pensamientos crecerán dentro de ti, y cuando reflexiones sobre ellos sentirás entusiasmo, como si esa fuera la tarea que debes realizar. Es en esos instantes que el Espíritu trabaja contigo, cuando tu espíritu está más receptivo, ayudándote a conectar con las realidades espirituales y comprender lo que necesitas hacer. Si sueles despertarte entre las 3 y las 5 de la mañana, con frecuencia, es un llamado a dedicar más tiempo a la preparación espiritual para descubrir tu misión
y empezar a cumplirla. Si ya has encontrado tu propósito y sigues despertándote a esas horas, podría ser porque estás a punto de alcanzar un nuevo nivel en tu camino espiritual. Toma un cuaderno y anota cada idea que recibas, pues será tu estrategia para avanzar en la obra que has sido llamado a realizar. 3. El momento de revelación divina. La Biblia nos recuerda en 1 Pedro 5, versículo 8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Muchas veces los creyentes se distraen con las cosas del mundo y olvidan que están en una constante batalla espiritual. Durante estas horas de la madrugada, Dios puede revelarte verdades profundas que normalmente permanecen ocultas a nuestro entendimiento. Deuteronomio 29, versículo 29 nos dice: «Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos perpetuamente, para que cumplamos todas las palabras de esta ley». Esta verdad se ilustra claramente en la vida de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante y lo olvidó, amenazó con ejecutar a todos los sabios de Babilonia si no podían recordarle el sueño y darle su interpretación. Daniel, al enterarse, pidió tiempo para interpretar el sueño. Después de orar junto con sus amigos, la Biblia relata en Daniel 2, versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo al Dios del cielo. Este patrón de revelación nocturna aparece consistentemente a lo largo de las Escrituras. José recibió interpretaciones de sueños. Pablo tuvo visiones nocturnas que lo guiaron en sus viajes misioneros. Y Juan recibió el Apocalipsis en un estado de elevada receptividad espiritual. Durante estas horas tempranas, tu mente está libre de las distracciones cotidianas que normalmente nublan nuestra percepción espiritual. Es como si las interferencias disminuyeran, permitiendo una recepción más clara de la señal divina. Muchos grandes avivamientos y movimientos espirituales comenzaron con revelaciones recibidas durante estas horas. La forma en que Dios puede revelarte algo varía según cada persona y situación. Puede ser a través de una voz suave que invade la tranquilidad de la noche, lo suficientemente clara para que la escuches. También puede ser una impresión en tu espíritu, una imagen mental vívida, o un entendimiento repentino de una escritura que has leído muchas veces, pero nunca habías comprendido completamente. Billy Graham a menudo compartía cómo algunas de las verdades más profundas que predicó las recibió durante sus tiempos de oración temprano en la mañana. Describía cómo pasajes familiares de repente cobraban nueva vida y relevancia, revelando aplicaciones que nunca antes había considerado. La revelación no siempre se trata de información nueva o espectacular. A menudo es una comprensión más profunda de verdades que ya conoces, pero que ahora se aplican específicamente a tu situación actual. Es como si Dios iluminara ciertas verdades en el momento exacto en que las necesitas. Estas revelaciones pueden estar relacionadas con diversos aspectos de tu vida, tu propósito, relaciones, ministerio o incluso situaciones futuras para las que necesitas prepararte. Cuando las revelaciones son positivas, es una invitación a reclamar esas bendiciones y establecerlas en tu vida mediante la fe y la acción. Cuando el mensaje advierte sobre posibles peligros, es para que puedas orar y tomar medidas preventivas. En esencia, este es el momento en que Dios revela cosas secretas a sus elegidos, y es una parte esencial de tu crecimiento espiritual. Como alguien escogido por Él, te ha seleccionado por un motivo, y continuará guiándote en cada etapa del camino. Te revelará todo lo que necesitas saber para que estés en el lugar correcto y hagas lo que necesitas hacer en el momento adecuado. Por eso Dios te da revelaciones ocasionales
para mantenerte atento a su dirección. Cuando te despiertas a esta hora y sientes esa claridad mental inusual, es el momento perfecto para recibir entendimiento de los misterios del reino que muchos anhelan conocer. 4. El tiempo de intercesión eficaz. Otra razón importante por la que puedes estar despertando entre las 3 y las 5 de la madrugada es que es un momento especialmente poderoso para la oración intercesora. Durante estas horas, cuando la mayoría de las personas están dormidas, hay una calma especial en la atmósfera espiritual que hace que nuestras oraciones parezcan tener un impacto amplificado. La Biblia nos muestra numerosos ejemplos de intercesión durante horas tempranas. En Marcos 1, versículo 35, vemos que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si el propio Hijo de Dios priorizaba la oración temprano en la mañana, ¿cuánto más nosotros deberíamos valorar este tiempo? Isaías 62, versículos 6 y 7, dice: Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que establezca, hasta que ponga a Jerusalén por alabanza en la tierra. Este pasaje habla de vigilantes espirituales que no descansan, manteniendo una cobertura de oración constante. La eficacia de la oración durante estas horas se debe a varios factores. Primero, tu mente está menos abarrotada de las preocupaciones del día, permitiéndote concentrarte más plenamente en la presencia de Dios. Segundo, hay menos distracciones externas, creando un entorno propicio para la comunicación íntima con Dios. Tercero, este acto de sacrificar el sueño por la oración demuestra una priorización de lo espiritual sobre lo físico, algo que Dios honra. Billy Graham frecuentemente atribuía el poder de sus cruzadas evangelísticas no tanto a sus sermones, sino a los equipos de intercesores que se comprometían a orar durante las primeras horas de la mañana. Entendía que el verdadero trabajo se realizaba en el ámbito espiritual a través de la oración persistente. Cuando te despiertas a estas horas, podrías sentir una carga inexplicable por ciertas personas o situaciones. Esta no es coincidencia, sino una invitación divina para interceder. Quizás en ese momento, alguien esté enfrentando una crisis, una tentación, o tomando decisiones cruciales que necesitan cobertura espiritual. La intercesión durante estas horas puede tomar diferentes formas. Puedes sentirte guiado a orar por miembros de tu familia, por líderes, por naciones enteras o por situaciones específicas en tu comunidad. A veces, el Espíritu Santo puede darte palabras específicas para orar, mientras que otras veces podrías gemir con gemidos indecibles, como describe Romanos 8, versículo 26. Hay innumerables testimonios de personas que han experimentado respuestas milagrosas a oraciones hechas durante estas horas tempranas. Desde sanidades inexplicables hasta reconciliaciones inesperadas, desde provisiones financieras hasta protección sobrenatural de peligros. Estos no son eventos aleatorios, sino resultados directos de la intercesión efectiva durante este tiempo estratégico. Un aspecto particularmente poderoso de la intercesión matutina es la capacidad de cancelar planes del enemigo antes de que se materialicen. Como dice Isaías 37, versículo 3, es como un día de angustia, de reprensión y de blasfemia, donde podemos presentar nuestras situaciones ante el Señor antes de que las estrategias del adversario se concreten. El acto de interceder durante estas horas también tiene un efecto transformador en el intercesor. A medida que te alineas con los propósitos divinos y cargas el peso de otros, tu propio carácter se moldea para parecerse más a Cristo, quien es el intercesor supremo que vive siempre para interceder por nosotros, según Hebreos 7, versículo 25. Si has estado despertándote constantemente durante estas horas,
considera seriamente la posibilidad de que Dios te esté llamando a un ministerio de intercesión. Este no es un llamado menor, sino uno de los más cruciales en el reino de Dios. Los intercesores son como los guerreros de élite espirituales que luchan batallas decisivas mientras otros descansan. 5. El momento de guerra espiritual. La Biblia nos revela claramente en Efesios 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta realidad espiritual a menudo se manifiesta más intensamente durante las horas de la madrugada. Jesús narró la historia de un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras el trigo crecía, los siervos notaron que también había crecido otra planta que no habían sembrado. En Mateo 13, versículos 25 al 30 leemos: Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Este pasaje revela un principio crucial. Mientras dormimos, el enemigo puede estar activamente trabajando para sembrar problemas en nuestras vidas. Tal vez has notado en tu vida cosas que no son agradables, cuya procedencia desconoces, situaciones insostenibles y dificultades inexplicables. Podrían ser obra del enemigo, semillas que fueron sembradas para obstaculizar y frustrarte. Por eso te despiertas a esta hora, para que puedas participar activamente en la guerra espiritual, haciendo declaraciones y oraciones estratégicas contra las obras de maldad en las regiones celestiales. Recuerda que, como dice Primera de Juan 4, versículo 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Durante estas horas de la madrugada se libran batallas espirituales significativas. Es como si el velo entre lo visible y lo invisible se volviera más delgado, permitiéndonos participar más directamente en el conflicto espiritual que constantemente se desarrolla a nuestro alrededor. Billy Graham solía mencionar que los momentos de mayor guerra espiritual a menudo precedían a sus cruzadas más fructíferas, y que la victoria en lo espiritual siempre precedía a la victoria en lo visible. La guerra espiritual durante estas horas puede manifestarse de diferentes maneras. Podrías sentir una opresión inexplicable, tener sueños perturbadores, o simplemente sentir una urgencia de orar contra fuerzas específicas. Estas sensaciones no son coincidencia, sino indicaciones de batallas reales que requieren tu participación. Efesios 6, versículos 13 al 18, nos da instrucciones claras sobre cómo participar en esta guerra. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Este pasaje continúa describiendo cada pieza de la armadura espiritual que necesitamos para este combate. La guerra espiritual, durante estas horas, no es primordialmente contra personas, sino contra los sistemas y estructuras espirituales que operan a través de individuos y circunstancias. Como dice 2 de Corintios 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas pueden ser patrones de pensamiento, sistemas de creencias o influencias generacionales que necesitan ser desmanteladas a través de la oración estratégica y la aplicación de la verdad bíblica. Durante las horas tempranas, nuestras declaraciones basadas en la palabra tienen un poder particular para demoler estas estructuras espirituales. Un aspecto clave de la guerra espiritual es la identificación de las estrategias específicas del enemigo. Primera de Pedro 5, versículo 8, nos advierte que seamos sobrios y vigilantes, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Esta vigilancia es particularmente importante durante las horas nocturnas, cuando muchos están dormidos y vulnerables. Muchos testimonios confirman que oraciones y declaraciones hechas durante estas horas han resultado en liberaciones dramáticas de adicciones, sanidades de enfermedades crónicas y resoluciones milagrosas de conflictos aparentemente insuperables. Estos no son eventos casuales, sino el resultado directo de participar en la guerra espiritual en el momento estratégico. Es importante recordar que en esta guerra, la victoria ya está asegurada. Como dijo Jesús en Juan 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Nuestra participación en la guerra espiritual no es para determinar quién ganará, pues Cristo ya es victorioso, sino para implementar esa victoria en situaciones específicas. Cuando despiertas a estas horas y participas en la guerra espiritual, estás esencialmente actuando como un agente de implementación de la victoria de Cristo en circunstancias particulares. Esta es una responsabilidad solemne que debería tomarse con toda seriedad. La ignorancia de esta dimensión espiritual es una de las armas más efectivas que el enemigo utiliza para atacar. Si logra que desconozcas sus planes o incluso su existencia, puede manipular tu vida sin que lo notes. Dios, en su amor infinito, no permitirá que bajes la guardia. Podrías sentir su toque durante la noche para despertarte y alertarte. Si te despiertas de un sueño inquietante o sientes una presencia negativa, es posible que Dios te esté mostrando la necesidad de estar más vigilante. Quizás el enemigo ha encontrado una brecha en tu vida o en la vida de alguien cercano y está intentando aprovecharse. En esos momentos, Dios puede guiarte directamente o a través de las Escrituras, mostrándote qué o quién necesita tu atención espiritual. La Biblia dice que Dios prepara a sus hijos para enfrentar los días malos, y parte de esa preparación es alertarte sobre los peligros y las medidas que debes tomar para protegerte. No permitas que el miedo te paralice. Recuerda que Dios no te muestra estas cosas porque no pueda manejar la situación, sino porque tú también tienes un papel que desempeñar: ser vigilante y resistir al enemigo. Jesús ya ganó la victoria con su muerte y resurrección. Tu tarea es mantenerte firme, detectar las tácticas del enemigo y no permitir que juegue con tu mente ni utilice a otras personas para desviarte de tu propósito divino. 6. El tiempo de arrepentimiento profundo. Otra razón importante por la que Dios podría despertarte a estas horas es porque quiere que reflexiones y te arrepientas de aspectos en tu vida que necesitan corrección. El Salmo 4, versículo 4 nos instruye: «Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad». Este es un tiempo propicio para meditar profundamente en tu alma y observar con claridad las áreas que necesitan ajustes en tu vida. En este momento del día, no hay distracciones que compitan por tu atención. Tu mente está despejada, concentrada en el sueño que acabas de tener o en los pensamientos que el Espíritu Santo pone en ti. Cuando Dios quiere que analices tu vida a fondo y seas consciente de las áreas en las que necesitas mejorar o arrepentirte, podrías despertar a estas horas para realizar una introspección guiada por el Espíritu. La Biblia dice en Apocalipsis 2, versículo 5, «Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido». Reflexionar requiere recordar, y solo puedes recordar cuando te tomas el tiempo de meditar. Este es un momento perfecto, lejos de las distracciones del día, para enfocarte en lo que Dios quiere mostrarte. Recuerda cómo Isaías tuvo una visión del Señor en el templo. Antes de esa experiencia, Isaías ya era profeta, pero no podía ver sus propios defectos, solo los de los demás. Al encontrarse con Dios,
Sus errores quedaron al descubierto, y él reconoció su necesidad de cambio, exclamando: «¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Lo mismo puede ocurrirte a ti durante este tiempo de encuentro íntimo con Dios. Sin embargo, depende de ti ignorarlo o enfrentarlo. Isaías clamó inmediatamente por misericordia. No se justificó ni culpó a otros, sino que tomó responsabilidad y pidió a Dios su ayuda. Tú también necesitas asumir la responsabilidad cuando permitas que la luz de Dios ilumine tu corazón. Billy Graham frecuentemente hablaba sobre la importancia del arrepentimiento continuo en la vida cristiana. Señalaba que incluso los creyentes maduros necesitan regularmente un tiempo de autoexamen y renovación. Durante sus cruzadas, siempre enfatizaba que el arrepentimiento no es solo para no creyentes, sino un componente esencial de la vida cristiana saludable. Verás claramente de lo que necesitas cambiar si dices como David en el Salmo 139 versículos 23 y 24. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Puede que al reflexionar, no encuentres áreas en las que creas que necesitas mejorar, pensando que todo está en orden, pero al permitir que Dios obre en ti, te mostrará esas áreas que necesitan arrepentimiento. Cuando esto suceda, pídele misericordia, arrepiéntete, y Él te perdonará completamente. El arrepentimiento durante estas horas tiene una calidad particular. Es como si la quietud y la oscuridad crearan un entorno donde podemos ver nuestros corazones con mayor claridad, sin las racionalizaciones y excusas que a menudo empleamos durante el día. Este tipo de arrepentimiento profundo y genuino puede ser transformador, liberándonos de cargas que quizás ni siquiera sabíamos que llevábamos. Muchos avivamientos históricos comenzaron con individuos que experimentaron una profunda convicción de pecado durante las horas tempranas de la mañana. Esta convicción no surgió como resultado de la predicación externa, sino de un encuentro personal con la santidad de Dios que reveló la verdadera condición del corazón. Este tiempo de arrepentimiento no debe verse como algo negativo o deprimente, sino como una oportunidad para el refrescamiento espiritual. Como Pedro declaró en Hechos 3, versículo 19, «Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». Cuando aprovechas este tiempo para el verdadero arrepentimiento, experimentas una limpieza espiritual que te prepara para recibir nuevas bendiciones, revelaciones y asignaciones. Es como si Dios limpiara el recipiente antes de llenarlo con algo nuevo y precioso. 7. El tiempo de renovación interior. Dios quiere prepararte para el camino que tienes por delante. No importa cuánto hayas avanzado en tu caminar con Dios, siempre necesitarás su fuerza y gracia para lo que viene. Para este viaje es necesario un compromiso más profundo, dedicándote a actividades espirituales más intensas como orar, estudiar la palabra y meditar más tiempo. Esto fortalece tu espíritu y te equipa para los desafíos futuros. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, versículo 17, «Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Dios desea que quienes anhelan trabajar para Él estén completamente preparados, equipados y capacitados para la jornada. Por ello te lleva a través de un proceso que te formará. Permite que seas entrenado para fortalecer tu espíritu en el camino. Isaías 40 versículos 29 al 31 nos promete: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta renovación de fuerzas a menudo ocurre durante estas horas tempranas. Dios conocía lo que le esperaba a Elías, incluso cuando él no tenía idea de ello. En su misericordia, envió un ángel para ofrecerle alimento y agua mientras dormía. Después de comer, Elías volvió a dormir. Pero el ángel regresó con comida una segunda vez, animándolo a levantarse y comer, ya que el camino sería largo. El recorrido es arduo y necesitarás gran fortaleza y resistencia para completarlo de manera victoriosa. Por esta razón, antes de comenzar, mientras transitas por el camino y en cada etapa del trayecto, Dios continúa preparándote, fortaleciéndote y capacitándote para la siguiente fase. Su proceso de preparación puede tomar distintas formas. Sin embargo, lo único que Él requiere de ti en este momento es tu disposición y voluntad para someterte al rigor de dicho proceso. Billy Graham frecuentemente hablaba sobre cómo sus tiempos de renovación temprano en la mañana eran esenciales para mantener la intensidad de su ministerio durante décadas. Describía estos momentos como recargas espirituales que le permitían enfrentar las demandas de su llamado con claridad y vigor renovados. En su libro Paz con Dios, Graham enfatiza que la renovación espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo que requiere disciplina y consistencia. Esta renovación interior, durante las horas tempranas, tiene varias dimensiones. Primero, existe una renovación mental. Romanos 12, versículo 2, nos exhorta: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Durante estas horas, Dios puede remodelar tus patrones de pensamiento, ayudándote a ver las situaciones desde su perspectiva, en lugar de la perspectiva mundana. Segundo, hay una renovación emocional. El ministerio, las responsabilidades familiares y los desafíos de la vida pueden causar un desgaste emocional significativo. Durante estas horas quietas, Dios puede sanar heridas emocionales, restaurar la alegría y reponer los recursos emocionales agotados por las demandas diarias. Tercero, ocurre una renovación espiritual. La comunión íntima con Dios durante estas horas fortalece tu espíritu, aumenta tu sensibilidad a su voz y profundiza tu capacidad para discernir su voluntad. Como dice el Salmo 27, versículo 14, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Esta renovación no siempre se siente emocionalmente intensa. A veces es más como una tranquila certeza que se establece en tu espíritu, una convicción renovada sobre tu identidad y propósito. Otras veces viene como inspiración repentina, revelaciones frescas de verdades familiares, o simplemente un descanso profundo en la presencia de Dios. Tal vez no sea agradable sacrificar horas de sueño, y en ocasiones preferirías disfrutar de un descanso reparador para reponer energías. Sin embargo, tomar decisiones que beneficien tu destino es crucial para tu vida. Quienes han experimentado esta renovación matutina consistentemente reportan que el costo del sueño perdido es insignificante comparado con los beneficios espirituales obtenidos. Al aprovechar estas horas para la renovación interior, estarás siguiendo el ejemplo de muchos gigantes espirituales a lo largo de la historia. Desde los monjes del desierto hasta reformadores como Lutero, desde evangelistas como Wesley hasta líderes contemporáneos, todos han testificado del poder transformador de estos encuentros tempranos con Dios. Recuerda que Dios no te despierta a estas horas para agotarte, sino para renovarte. Es un acto de misericordia divina, preparándote para desafíos que quizás aún no puedes ver, pero que Él, en su omnisciencia, ya ha previsto. 8. El momento de claridad para decisiones.
En ocasiones, durante los momentos difíciles y pruebas en la vida, podrías llegar a creer que estás solo y que Dios te ha abandonado. Esta idea, aunque inicialmente pasajera, podría convertirse en un pensamiento recurrente debido a la magnitud de la situación que enfrentas. Si estás pidiendo a Dios dirección o rogando por sabiduría sobre qué hacer en tu vida, Él a menudo responderá durante las horas de la madrugada entre las 3 y las 5. Isaías 30, versículo 21 dice: Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti que dice: Este es el camino, anda por él. Esta voz divina solo puede ser escuchada cuando tu espíritu está alerta y tu mente en calma, condiciones que suelen ocurrir cuando Dios te despierta en estas horas. A menudo, los pasos que debemos dar en la vida generan confusión, pues muchas opciones parecen buenas. Pero como sabemos que el camino de Dios siempre es el mejor, buscamos sus instrucciones para saber qué hacer. Esperar la dirección de Dios puede ser desconcertante para algunos, ya que no están habituados a escuchar su voz. Las opiniones de la sociedad, los amigos y la familia pueden resonar más fuertes, generando confusión, especialmente para quienes desean seguir la voluntad de Dios. En estos momentos de incertidumbre, Dios te despierta temprano en la mañana para darte claridad sobre lo que debes hacer. Con su sabiduría y amor, esto ocurre cuando te despiertas por la mañana y alguna de tus muchas opciones se queda grabada en tu mente. A veces parece como si alguien te susurrara al oído, mientras que en otras ocasiones se siente como un fuerte altavoz que insiste en lo que necesitas hacer. Billy Graham a menudo compartía cómo las decisiones más significativas de su ministerio se aclararon durante estos momentos tempranos de comunión con Dios. Desde aceptar invitaciones para campañas evangelísticas en lugares específicos, hasta tomar posiciones sobre temas controversiales, encontraba que la claridad venía en la quietud de la madrugada, cuando podía escuchar a Dios sin las interferencias del día. La claridad que viene durante estas horas tiene características distintivas. Primero, viene acompañada de paz. Como dice Filipenses 4, versículo 7, es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y que guarda tu corazón y tu mente. A diferencia de la ansiedad que a menudo acompaña nuestras propias deliberaciones, la dirección divina trae una serenidad inexplicable. Segundo, esta claridad a menudo se confirma a través de las Escrituras. Dios también puede elegir usar las Escrituras para orientarte en tus decisiones. Salmo 119, versículo 105, nos recuerda: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Durante estas horas, un versículo familiar puede repentinamente iluminarse con aplicación específica a tu situación. Tercero, la dirección divina generalmente se alinea con el carácter de Dios y los principios bíblicos. Nunca te llevará a hacer algo contrario a la naturaleza de Dios o a sus mandamientos, sin importar cuán buena pueda parecer la oportunidad. Independientemente del método que Él elija, siempre estará fundamentado en su amor y misericordia por ti. Su deseo es protegerte de errores que puedan llevarte a consecuencias dolorosas o a pasos que lamentarás más adelante. Por eso es esencial buscar la guía de Dios antes de tomar cualquier decisión. Por muy importantes que fueran para David sus esposas e hijos, él no se precipitó en perseguir al enemigo que los capturó. Primero consultó al Señor para saber si debía seguirlos o no, y fue entonces cuando Dios le dio su aprobación, junto con la promesa de que recuperaría todo lo que el enemigo había tomado. Actuar sin recibir una dirección clara de Dios puede hacer que tomes el camino equivocado, alejándote de tu destino. Si no quieres desviarte, es momento de aprender a pedirle a Dios que guíe tus pasos y permita que Él decida tu próximo movimiento en todas las áreas de tu vida. Al cederle el control,
comenzarás a ver su mano obrando en cada aspecto de tu existencia, llenándote de gratitud. Esto no significa que cada decisión requiera una revelación dramática. A veces, la dirección viene como una convicción tranquila, una puerta que se abre naturalmente o un empujoncito interior hacia cierta dirección. Lo importante es desarrollar el hábito de buscar esta guía y aprender a reconocer cómo Dios te habla personalmente. La claridad que viene durante estas horas a menudo tiene un propósito mayor que simplemente resolver tu dilema inmediato. Frecuentemente, te guía hacia oportunidades que no solo te benefician a ti, sino que también permiten que seas una bendición para otros y avances el reino de Dios. Muchos líderes cristianos a lo largo de la historia han tomado decisiones cruciales durante estas horas tempranas que posteriormente impactaron a millones de personas. Desde la fundación de ministerios hasta el inicio de movimientos de reforma, estas decisiones tomadas en la quietud de la madrugada han tenido consecuencias eternas. Si has estado luchando con una decisión importante, considera la posibilidad de que Dios te esté despertando específicamente para darte la claridad que necesitas. En lugar de sentirte frustrado por el sueño interrumpido, aprovecha este tiempo para buscar activamente su dirección, con un corazón abierto y receptivo. 9. El momento de alabanza poderosa. En el Salmo 63, David escribe: «Oh Dios, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas». Este salmo captura la intensidad especial que tiene la alabanza durante las primeras horas del día. La alabanza matutina tiene un poder único para establecer el tono espiritual no solo de tu día, sino también del ambiente invisible a tu alrededor. Cuando despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada, puede ser que Dios te esté invitando a un encuentro especial de adoración que transformará tu experiencia espiritual. Durante estas horas, la adoración tiene varias cualidades distintivas. Primero, hay una intimidad especial. Sin las distracciones del día, tu enfoque puede estar completamente en Dios. Esta adoración íntima fortalece tu relación personal con Él, de maneras que las expresiones más públicas de alabanza no siempre pueden lograr. Segundo, hay una pureza en la alabanza matutina. Cuando alabas a Dios antes de enfrentar los problemas del día, antes de que las ansiedades y preocupaciones hayan tomado raíz, tu alabanza surge de un lugar de devoción pura, no motivada por necesidades inmediatas o respuestas a circunstancias. Tercero, hay un poder declarativo en la alabanza temprana. Al igual que se puede sembrar cizaña mientras duermes, también puedes sembrar declaraciones poderosas de victoria y alabanza que darán fruto durante el día. Como dice el Salmo 5, versículo 3, «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Billy Graham frecuentemente hablaba de cómo comenzaba sus días con alabanza, incluso antes de hacer peticiones específicas en oración. Creía que este enfoque alineaba su espíritu correctamente, recordándole la grandeza de Dios antes de presentarle sus necesidades. Esta práctica, según él, transformaba su perspectiva sobre los desafíos que enfrentaría durante el día. También puedes alabar a Dios incluso si estás atravesando momentos difíciles en tu vida y lo único que deseas es llorar. Puede que el Espíritu Santo te impulse a alabar e incluso a danzar. No esperes sentir deseos de hacerlo. Simplemente sigue ese impulso espiritual. Levántate de la cama y danza en la presencia de Dios hasta sentir esa liberación interior. El libro de Hechos 16 nos relata cómo Pablo y Silas, estando en prisión, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Esta alabanza nocturna
no solo precedió su liberación milagrosa, sino que también impactó a todos los que estaban a su alrededor. De manera similar, tu alabanza en estas horas tempranas puede tener un efecto transformador no solo en tu propia situación, sino también en las circunstancias de quienes te rodean. La alabanza matutina también sirve como una poderosa arma de guerra espiritual. Segunda de Crónicas 20 nos cuenta cómo el rey Josafat, enfrentando un ejército abrumador, puso cantores al frente de su ejército, quienes cantaban: «Alabad a Jehová, porque su misericordia es para siempre». El resultado fue una victoria milagrosa sin siquiera entrar en batalla convencional. Cuando alabas a Dios durante estas horas, estás efectivamente plantando una bandera de victoria en tu día antes de que comience. Estás declarando el señorío de Cristo sobre tus circunstancias, tus relaciones, tus finanzas y tu salud, estableciendo un ambiente espiritual que el enemigo encuentra inhóspito. Muchos testimonios confirman que las alabanzas ofrecidas durante estas horas han precedido avivamientos personales y comunitarios significativos. Hay algo especialmente poderoso en la determinación de alabar, cuando el cuerpo naturalmente querría descansar, demostrando que la adoración es una prioridad mayor que la comodidad personal. Al igual que el tabernáculo de David tenía adoradores designados para mantener la alabanza continua, día y noche, tu alabanza durante estas horas te conecta con un patrón divino eterno. Apocalipsis nos muestra que la adoración continua es el ritmo del cielo, y al participar en ella, incluso a horas inconvenientes, te alineas con esa realidad celestial. Una vez que termines tu tiempo de alabanza, confía en que Dios obrará fielmente según su voluntad. Todo esto no es más que una guía para aprovechar este tiempo especial. Lo más importante es estar atento a la voz de Dios y seguir lo que Él te indique, porque hacer otra cosa podría significar perder un momento precioso que Él ha preparado para ti. 10. El tiempo de comisión divina. La última, pero no menos importante razón por la que podrías estar despertando entre las 3 y las 5 de la madrugada es que Dios quiere comisionarte para un propósito específico. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios a menudo llama y comisiona a personas para tareas específicas durante momentos de quietud y receptividad. Considera a Isaías, quien recibió su comisión profética después de ver la gloria de Dios y experimentar la purificación de sus labios. En Isaías 6, versículo 8, leemos: «Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí». Este encuentro transformador estableció la dirección de toda su vida subsiguiente. De manera similar, Jeremías recibió su comisión profética directamente de Dios. «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Jeremías 1, versículo 5. Esta comisión vino con la promesa de equipamiento divino para la tarea, a pesar de las inseguridades de Jeremías. Cuando Dios te despierta durante estas horas, podría estar preparándote para recibir una comisión específica, un llamado a un propósito que ha estado gestándose en el corazón de Dios desde antes de tu nacimiento. Esta comisión podría ser para un ministerio específico, una obra creativa, un emprendimiento, o simplemente para ser su testimonio en un ambiente particular. Billy Graham a menudo relataba cómo su llamado específico para ser evangelista se solidificó durante momentos de comunión temprana con Dios. Aunque ya había sentido la dirección general hacia el ministerio, fue durante estos tiempos quietos cuando recibió claridad sobre la naturaleza específica de su llamado y el alcance global que tendría. La comisión divina durante estas horas a menudo viene con varias características distintivas. Primero,
viene con una claridad inusual. Lo que quizás ha sido una dirección vaga o general, se cristaliza en un entendimiento específico de lo que Dios quiere que hagas. Segundo, viene con un sentido de urgencia. Sientes que este no es simplemente un buen proyecto o una buena idea, sino algo que debe realizarse, un asunto del reino que tiene implicaciones eternas. Tercero, viene con una convicción profunda que persiste mucho después de que termina el momento inicial. A diferencia de las ideas entusiastas que a veces tenemos y que se desvanecen rápidamente, la comisión divina permanece como una convicción arraigada que no te deja. Cuarto, a menudo viene con una visión expansiva que va más allá de tus capacidades actuales. Como Dios le dijo a Jeremías, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Jeremías 1, versículo 7. La comisión divina casi siempre requiere fe para avanzar hacia lo desconocido. La explicación de la relación entre despertar físico y despertar espiritual es profunda. Tu despertar en estas horas tempranas puede ser simbólico de un despertar espiritual más amplio que Dios quiere producir a través de ti. Así como te despiertas físicamente del sueño, Dios puede estar comisionándote para ayudar a despertar espiritualmente a otros. La historia está llena de ejemplos de personas que recibieron comisiones divinas durante momentos de soledad y quietud. William Wilberforce sintió la comisión de luchar contra la esclavitud. William y Catherine Booth sintieron el llamado de fundar el Ejército de Salvación. Madre Teresa recibió el llamado para servir a los más pobres entre los pobres. Cada uno de estos llamados transformadores comenzó con un momento de claridad divina. Si sientes que Dios te está comisionando durante estas horas, es importante responder con humildad y disponibilidad. Como María, quien simplemente respondió al anuncio del ángel diciendo, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1, versículo 38. Esta apertura a la voluntad de Dios es el punto de partida para una vida de propósito divino. La comisión divina no siempre significa un cambio dramático en tus circunstancias externas. A veces, significa una nueva perspectiva o propósito dentro de tus roles y responsabilidades actuales. No importa la forma específica que tome, lo importante es la obediencia a la dirección divina. Una vez que has recibido esta comisión, el siguiente paso es buscar confirmación a través de la palabra, el consejo de creyentes maduros y las circunstancias providenciales. Dios generalmente confirma sus direcciones a través de múltiples canales, asegurando que estamos siguiendo verdaderamente su voz y no simplemente nuestros propios deseos o imaginaciones. La comisión divina siempre está conectada con el propósito eterno y el reino de Dios. Como Jesús enseñó a orar, «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Mateo 6, versículo 10. Tu comisión específica es una pieza del gran tapiz del plan redentor de Dios para la humanidad. ¿Cómo responder correctamente? Ahora que hemos explorado 10 posibles razones por las que Dios podría estar despertándote entre las 3 y las 5 de la madrugada, es crucial entender cómo responder efectivamente a este llamado divino. Lo primero que debes intentar es quedarte en silencio y buscar la dirección de Dios. No te apresures a rezar o a escuchar un sermón o música. Solo permanece en calma y deja que el Espíritu de Dios guíe tu alma hacia lo que Él desea que hagas. El Salmo 46, versículo 10 nos recuerda: «Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra». En esta quietud es donde verdaderamente puedes conocer a Dios. En ese momento de quietud, con tu corazón abierto para recibir la guía divina, el Espíritu Santo iluminará tu camino y sabrás qué hacer.
Una vez que lo descubras, enfócate en ello hasta que sientas una liberación en tu espíritu. Puedes también abrir tu Biblia según lo indique el Espíritu y estudiar la palabra de Dios. Al estar en una actitud receptiva, serás capaz de comprender lo que Dios te está revelando. La palabra siempre debe ser central en estos encuentros, ya que es a través de ella que Dios principalmente nos habla y nos guía. Asimismo, puedes dedicarte a orar en el Espíritu. Este tipo de oración fortalece tu ser interior, especialmente si has estado alejado de las prácticas espirituales y sientes que te encuentras frío espiritualmente. Orar en el Espíritu te ayudará a avanzar rápidamente en el ámbito espiritual, permitiéndote recibir instrucciones claras y precisas de Dios. Además, este puede ser un buen momento para revisar tus notas o diario espiritual, reflexionando sobre las promesas de Dios para tu vida. Fija tu atención en lo que Él ha prometido, confiando en que cumplirá todo lo que ha dicho. Esta práctica fortalece tu fe, especialmente si te sientes débil o agotado espiritualmente. No te sorprendas si Dios pone en tu corazón la necesidad de interceder por alguien. Puede ser que recibas un sueño, una visión o una carga específica por otra persona que requiera acción inmediata. En tal caso, comienza a orar de inmediato, manteniéndote en intercesión hasta sentir paz o alivio en tu espíritu. Billy Graham enfatizaba la importancia de tener un plan para estos momentos tempranos. Sugería tener una Biblia, un cuaderno y quizás un libro devocional cerca de la cama, para estar preparado cuando ocurrieran estos despertares divinos. La preparación anticipada demuestra a Dios nuestra seriedad en responder a su invitación. Es importante evitar algunos errores comunes durante estos tiempos. Primero, la tentación de volver a dormir, especialmente cuando el cuerpo está cansado. Segundo, la distracción con dispositivos electrónicos o entretenimiento que pueden ahogar la voz suave del Espíritu. Tercero, comenzar competiciones antes de escuchar lo que Dios quiere decir, convirtiendo el tiempo en un monólogo en lugar de un diálogo. Muchos testimonios confirman que llevar un registro de estos encuentros matutinos puede ser tremendamente valioso. Anotar las impresiones, versículos o direcciones recibidas no solo ayuda a recordarlos con precisión, sino que también proporciona un registro de la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo, fortaleciendo tu fe cuando enfrentas nuevos desafíos. Recuerda que lo más importante no es seguir una fórmula rígida, sino estar atento a la dirección específica del Espíritu Santo en ese momento particular. Como dijo Jesús en Juan 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Consecuencias de ignorar el llamado. Si ignoras este llamado, te enfrentarás a consecuencias espirituales significativas. El Salmo 46, versículo 10 dice, «Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra». En la quietud es donde verdaderamente puedes conocer a Dios. No actuar según la guía de Dios puede limitar tu conocimiento de Él, hacerte perder momentos proféticos importantes en tu vida y robarte la alegría y la plenitud de ser su hijo. Esta falta de gozo te hará más vulnerable a las tentaciones y compromisos espirituales. Además, le das al enemigo la oportunidad de sembrar cizaña en tu vida, ya que no estás vigilando tu campo espiritual. Si estuvieras alerta, el enemigo no podría actuar con libertad. Negarte a aprovechar este tiempo también debilitará tu fuerza espiritual, dejándote sin poder ni resistencia para cumplir con tu propósito. Tu fe se verá afectada y no podrás soportar la oposición ni las pruebas. Esto puede llevarte a un estado de frialdad espiritual y a una vida cristiana derrotada. Tu sensibilidad para escuchar la voz de Dios se debilitará, sumiéndote en confusión y falta de dirección. Sin la guía de Dios,
corres el riesgo de tomar decisiones equivocadas, creyendo que son avances divinos, solo para descubrir que eran trampas del enemigo. Billy Graham a menudo advertía sobre el peligro de la atrofia espiritual que ocurre cuando ignoramos consistentemente las invitaciones de Dios para la comunión. Comparaba esto con un músculo que se debilita por falta de uso, explicando que nuestra capacidad de discernir la voz de Dios disminuye cuando no la ejercitamos regularmente. Además, perderás la vigilancia necesaria para discernir lo que sucede a tu alrededor, volviéndote incapaz de identificar a personas con intenciones dañinas. Todo esto ocurre porque no aprovechas el tiempo entre las 3 y las 5 de la mañana. La historia está llena de ejemplos de individuos que ignoraron llamados divinos y posteriormente lamentaron las oportunidades perdidas. Piensa en Jonás, quien inicialmente huyó de su comisión divina y enfrentó consecuencias severas antes de finalmente obedecer. O en el joven rico, que se alejó entristecido cuando Jesús lo invitó a dejar todo y seguirlo, perdiendo la oportunidad de participar en el ministerio terrenal de Cristo. Sin embargo, es importante recordar que la misericordia de Dios siempre ofrece segundas oportunidades. Incluso si has ignorado estos llamados en el pasado, su invitación sigue en pie. Como dice Joel 2, versículo 13, «Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia». Bendiciones de la obediencia. Sin embargo, si decides no dejar que el sueño o las distracciones te alejen de este momento, tu vida reflejará los frutos de tu comunión con Dios. Será evidente para ti y para los demás que verdaderamente estás conectado con Él. Primero, estarás receptivo a experiencias espirituales y encuentros divinos. Dios sabrá que puede confiar en ti, y cuando Él se acerque a ti con cargas durante estas horas de la noche, te levantarás para orar, estudiar, interceder y resistir al maligno. Este nivel de confianza te transformará en un siervo fiel en quien Dios confiará más visiones y revelaciones. Dios te mostrará secretos profundos. Cuanto más entiendas, más estrecha será tu relación con Él y más aguda será tu percepción espiritual. Recibirás mensajes de manera más rápida y clara, incluso durante el día. Mientras estés despierto físicamente, tu espíritu, debido a tu dedicación espiritual, permanecerá conectado a Dios, permitiéndote vivir a un nivel superior. Tendrás claridad para tomar decisiones en cada etapa de tu vida. Superarás la confusión y discernirás la voluntad de Dios, diferenciándola de lo que no lo es. Ningún daño alcanzará a ti ni a tus seres queridos, porque estarás siempre alerta, evitando que el maligno siembre discordia en tu vida. Serás capaz de prever situaciones problemáticas y actuarás de inmediato, impidiendo que alguien cercano a ti sea afectado. Billy Graham consistentemente atribuyó el impacto de su ministerio a su disciplina de buscar a Dios durante las primeras horas del día. Explicaba que esta práctica no solo enriquecía su vida espiritual personal, sino que también aumentaba la unción sobre su predicación y el poder de sus mensajes para transformar vidas. Además, llegarás a conocer a Dios de manera más personal y profunda. Tu comprensión de Él se intensificará en cada aspecto de tu vida. ¿Por qué no considerar programar una alarma específicamente a esta hora con el único propósito de buscar su presencia? Cuando Dios vea tu intención deliberada, entenderá que tomas en serio tu caminar con Él, y esto te conducirá naturalmente a experiencias más profundas y auténticas. Los testimonios de creyentes a lo largo de la historia confirman estas bendiciones. Desde monjes del desierto hasta reformadores, desde evangelistas hasta misioneros modernos, todos dan testimonio del poder transformador de estos encuentros matutinos con Dios. No son privilegios reservados para unos pocos superespirituales,
sino bendiciones disponibles para cualquier creyente que responda al llamado divino. A medida que continúes en esta disciplina, notarás que tu perspectiva sobre la vida cambia fundamentalmente. Lo que antes parecían ser problemas insuperables, ahora se ven como oportunidades para que Dios manifieste su poder. Las relaciones se transforman. Las prioridades se realinean con los valores del reino, y tu vida comienza a producir un fruto que permanece. Pero quizás la bendición más significativa es la transformación interna que experimentas. Como Pablo escribió en 2 de Corintios 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este proceso de transformación se acelera y profundiza a través de estos encuentros consistentes. Oremos. Gracias, Señor, por ayudarme a comprender el motivo por el cual me despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana. No deseas que sea ignorante de lo que sucede a mi alrededor, ni de las artimañas del maligno. Me amas tanto que no permites que mi vida quede a merced del azar, ni que el enemigo se aproveche de mí. Te ruego que al despertarme en estas horas, me mantengas enfocado en lo que deseas hacer en mi vida en ese momento. Cuando me llames para hablar contigo, ayúdame a ser sensible a la razón específica por la que me despiertas y a permanecer tranquilo en tu presencia para escuchar tu voz. Cuando sea el momento de orar y persistir en el Espíritu, concédeme la gracia de superar las debilidades de la carne. Hazme un guerrero espiritual preparado para resistir cualquier impulso que intente distraerme de la oración. Ayúdame a estar lo suficientemente receptivo para recibir lo que deseas revelarme. Abre mis ojos, mis oídos y mi entendimiento para captar todo lo que estás diciendo. Oro para que cada aspecto de mi ser espiritual que haya estado debilitado por la falta de oración, de estudio de tu palabra y por la negligencia, sea vivificado por el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Que este poder llene mi vida ahora mismo, para que la próxima vez que me despiertes en estas horas, esté espiritualmente preparado y atento a lo que quieres que aprenda. Dame la vigilancia y el enfoque necesario para recordar que el enemigo, mi adversario, siempre está al acecho buscando a quien devorar. No seré una víctima de sus tácticas. Otórgame un entendimiento profundo de los tiempos y las estaciones para captar todo lo que me comunicas en cada etapa de mi vida. Cuando quieras que estudie las Escrituras, dame un corazón sediento de tu palabra para descubrir los misterios y revelaciones que se aplican a mi vida a través de ella. Ayúdame a conocerte mejor de lo que lo hago ahora. Permíteme descubrir verdades personales sobre ti, que fortalezcan mi fe y sirvan como evidencia de mi experiencia contigo. Transfórmame a través del poder de tu palabra. Que tu palabra elimine de mi vida todo lo que no es necesario y traiga todo lo que necesito para la vida y la piedad. Sé que a veces me despiertas a estas horas para que reflexione y me arrepienta. Te ruego que examines mi vida en profundidad. Si encuentras en mí algún camino equivocado, purifícame de toda impureza y retira cualquier cosa que me aleje de tu presencia. Establece mi corazón y mi vida en paz contigo. Dame oídos para escuchar cuando hablas, mostrándome hacia dónde debo ir y qué debo hacer. Hazme tener un corazón dispuesto y siempre preparado para cumplir tu voluntad. Ayúdame a no ser desobediente a tus instrucciones y a moverme según tu dirección en el momento adecuado. Sé que despertarme entre las 3 y las 5 de la mañana es señal de que me has escogido como un instrumento especial para cumplir tus propósitos. Oro para que me guíes en esta etapa de preparación y que me hagas lo suficientemente fuerte y preparado para todo lo que deseas que haga por ti. Ayúdame a comprender mi misión
y a tomar las decisiones correctas en el momento oportuno, siguiendo la guía de tu espíritu. Te pido fuerzas para enfrentar cada día, superar los desafíos y los obstáculos que puedan surgir en mi camino. Fortalece mi fe para que no decaiga y manténme firme con la certeza de que siempre estás a mi lado y nunca me abandonarás. Cuando la tormenta sea intensa y sea difícil sentir tu presencia, recuérdame que estás conmigo. Abrázame con tu amor y haz que mi fe en ti se haga más sólida. Te ruego que elimines cualquier distracción que pueda apartarme de este momento sagrado y que me permitas valorarlo como una etapa fundamental de mi preparación para convertirme en lo que tú deseas que sea. Libérame del apego y el deseo de las cosas terrenales que podrían apartar mi mente de confiar y descansar en ti. Ayúdame a meditar profundamente en tu palabra para que cobre vida en mi espíritu. Gracias, Padre, por escuchar y responder a mis oraciones, pues lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Conclusión. Despertarse entre las 3 y las 5 de la madrugada puede no ser algo constante, sino una temporada en la que Dios está preparándote para un nuevo nivel en tu propósito. Luego esta experiencia puede cesar. Entonces, ¿por qué sucede? Es importante que comprendas la razón detrás de este despertar. Al saber por qué Dios te llama a estas horas, entenderás lo que Él quiere que hagas durante ese tiempo. También recuerda que aunque hoy Él pueda pedirte interceder, mañana podría querer que simplemente permanezcas en silencio en su presencia, permitiendo que se comunique directamente con tu espíritu. En otras ocasiones, quizás Dios desea que estés a su lado para fortalecer tu interior y sanar las cargas que llevas desde hace tanto tiempo. Este despertar entre las 3 y las 5 de la madrugada es una expresión de su amor y misericordia hacia ti. Él reconoce los vacíos en tu vida y sabe que si continúas como hasta ahora, podrías no alcanzar todo lo que ha preparado para ti, ni vivir la vida victoriosa que desea para ti. Por eso ha dispuesto este sistema para ayudarte, incluso en medio de tu agitada rutina, permitiéndote conectarte con Él y recibir lo necesario para la vida y la piedad. Por ello es fundamental aprovechar este tiempo cuando te despiertes entre las 3 y las 5 de la mañana. Si has estado perdiendo tiempo en redes sociales o viendo películas, te estás poniendo obstáculos a ti mismo. Es momento de tomar las riendas de tu vida con seriedad, recordando que estás en una batalla espiritual. El enemigo no se distrae con películas ni redes sociales. Siempre está buscando maneras de derribarte. Cuando dedicas esos momentos en los que tu espíritu está más receptivo y tu mente más abierta a alimentar tu alma con cosas que no edifican, le das ventaja. Billy Graham, en su larga vida de ministerio, demostró el poder de estas horas tempranas con Dios. Desde sus primeras campañas evangelísticas hasta sus últimos días, mantuvo esta disciplina, afirmando que era el secreto de su fortaleza espiritual y de la efectividad de su predicación. Su ejemplo nos desafía a valorar estos momentos no como interrupciones molestas, sino como invitaciones divinas a una comunión más profunda. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión y fe. Recuerda que Dios está contigo en cada paso que das, guiándote incluso en los momentos más desafiantes. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal para más inspiración. Que tengas un día lleno de paz y bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te guarde siempre.